Bienvenidos a las entrevistas de Bancala, un espacio donde vamos a estar con distintos profesionales resolviendo muchas de las preocupaciones que nos habéis trasladado a través de las redes sociales. Ya sabéis que Bancala es una comunidad donde queremos tratar todos los temas relacionados con la salud mental y una de las temáticas que más dificultades teníais muchas de vosotras era cómo identificar si nuestros hijos estaban sufriendo acoso escolar y cómo poder ayudarles en ese proceso. Así que hoy estamos con una profesional del tema que es Irene Alegría. Muy buenas, Irene, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y por dar visibilidad y voz a un tema tan preocupante como el acoso escolar. Exacto, bueno, Irene Alegría es docente, la tercera mejor docente de España, que eso es una maravilla y un orgullo. Bueno. Eres también psicopedagoga, Sí. perito judicial, mediadora y tu tesis doctoral es sobre el suicidio. Cuéntanos un poquito cuál es toda esta trayectoria y qué te ha llevado, ¿no?, de empezar como docente a formarte en todos estos temas. Pues bueno, lo primero hice magisterio, ¿no? Soy maestra y después hice psicopedagogía, ¿no? La vida al final te lleva por los caminos que quiere, entonces he terminado trabajando en la universidad, dirijo un máster en la Universidad Europea de Valencia, el máster de formación del profesorado, formando a los futuros docentes que van a estar con nuestros hijos y nuestras hijas, que también se les forma en mediación y en salud mental porque tienen que saber detectar los signos de alerta de los cuales ahora hablaremos. Pero bueno, pues me ha llevado la vida a estar en la universidad ya, doctorar, estoy ahora doctorando y mi tesis se basa en el suicidio, en las causas, en el porqué y qué lleva a, pues de momento como estoy todavía leyendo y estoy viendo a ver por dónde va la tesis, pero sí que va a estar relacionada con la juventud. Entonces, bueno, pues de 18 a 22 años, cómo han vivido la adolescencia las personas, mis personas de muestra son de 18 a 22, y bueno, pues cómo han vivido su juventud y si han tenido pues algún problema o alguna idea suicida en algún momento de su vida. Antes de que entremos un poquito en materia y hablemos de qué es el bullying, de cómo identificar el acoso escolar, cómo podemos ayudar a aquellas personas que están en un momento con pensamientos suicidas, me gustaría preguntarte tu opinión personal porque he recibido a través de las redes sociales personas que me decían: ay, creo que hablar tanto del suicidio no beneficia, no deberíamos de hablarlo. Ya sabes, hace muchos años en los medios de comunicación estaba prohibidísimo hablar del suicidio. Hace unos años los profesionales dijeron que no, todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? A ver, hay que dar visibilidad porque lo que se esconde es como algo, a ver, es fatal lo que está, el suicidio es algo, pues, es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país hay 11 suicidios de media al día y por cada suicidio conseguido hay una media de 25 intentos de suicidio, no de esa persona sino de la media de personas en general. Entonces hay que dar visibilidad a que esto está afectando mucho. ¿Cuáles son los problemas en qué sociedad vivimos y qué nos lleva a cometer este tipo de actos que son desastrosos y que bueno, lo que tenemos que hacer es visibilizar y ayudar a esas personas que tenemos signos de alerta de que pueden estar pasando por un mal momento que les lleve a pensar o a tener ideas suicidas. No vamos a dar herramientas de cómo hacerlo, me refiero, o sea, no se habla de cómo se hace, claro. Se habla con naturalidad en el sentido de esto es la realidad que tenemos, vamos a actuar frente a esto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos no mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada, porque sí que pasa. Claro. Y pasa mucho en las escuelas y en los institutos. Total, y porque yo creo que a veces cuando un tema es tabú, sentimos como mucho miedo a abrirnos y hablar de él, ¿no? Y entonces si estás en un momento como muy delicado, si empiezas a tener algún tipo de pensamiento suicida, si alrededor es un tema tabú, yo creo que te costaría aún más abrirte, ¿no? Y ser capaz de verbalizar a lo mejor a tus padres, amigos, profesores, decir, me está pasando esto, ¿no? Sí. Que si en cierta manera hablamos y normalizamos, normalizar, sí. Sí. Las personas que estén en ese momento, yo creo que les ponemos más fácil, ¿no?, el poder pedir ayuda.
Yo lo que insisto mucho en las clases y lo que insisto en las familias es tener ese momento de comunicación establecido, por ejemplo, a la hora de cenar, que es cuando más estamos en casa, porque a la hora de comer, pues tú sales de trabajar a una hora, tu marido a otra, tus hijos están en el cole, bueno, cada persona y cada familia es un mundo, pero generalmente a la hora de cenar estamos todos juntos, ¿no? Sí. Eso bueno, lo más normal, ¿no? Por lo que se ve en las familias, que a la hora de la cena es cuando estamos todos juntos en casa, sentarnos y hablar con naturalidad de todo. Hoy he tenido un día maravilloso en el trabajo, me ha pasado esto, o he tenido un día fatal, a mí esta mañana se me ha caído toda la parte tecnológica de mi trabajo y esta tarde tengo clase y yo, madre mía, ¿cómo? Entonces, normalizar me encuentro mal, estoy triste, he tenido un día buenísimo, he tenido un día horrible. O sea, normalizar el hablar de las emociones y de cómo me siento para que cuando nuestros hijos y nuestras hijas quieran contarnos algo se haya establecido esa comunicación fluida con la familia. Sí, porque si no nos comunicamos luego no podemos pretender que en uno de los momentos más sensibles se vayan a abrir con nosotros. Pero antes de entrar en materia, exacto, que si no tú y yo nos podemos hablar y ya nos arrancamos con el tema. Vamos a ir por partes porque ya había pensado, si te parece, hablamos un poco del acoso escolar, porque muchas veces es el acoso escolar lo que lleva, ¿no?, a que que los adolescentes puedan plantearse el suicidio. ¿Qué es el bullying? Porque se habla muchísimo, pero yo creo que no llegamos a identificar exactamente la magnitud en la que abarca el acoso escolar. Vale, hay que diferenciar, esto nos pasa mucho en las escuelas, que cuando ha habido un caso puntual de un insulto a un niño o a una niña, vienen a mi hijo, a mi hija, que lo entiendo como madre preocupada, hasta ahí lo entiendo, le están haciendo bullying porque le han insultado, porque le han quitado el almuerzo, porque tal. Bueno, primero hay que tener clara la diferencia de lo que es acoso escolar y de lo que es bullying. Para que exista el bullying se tienen que dar tres cosas. Bueno, que haya una jerarquía, digamos, entre acosador y acosado, es decir, el acosador está por encima del acosado a nivel autoestima y lo que él cree, que luego detrás hay un problema de autoestima del acosador, pero bueno, tiene que haber un nivel de ejercer poder sobre la víctima. Tiene que darse a lo largo del tiempo. Si estamos hablando de un día determinado, es un conflicto, se le llama conflicto. Entonces se tiene que dar en un periodo de tiempo, que haya espectadores, es decir, el acosado necesita crecerse, o sea, hablando así. El acosador necesita su ego, necesita sentirse más que nadie, necesita sentirse reconocido. Entonces tienen que haber espectadores, porque si yo estoy acosando a alguien pero nadie ve lo maravilloso que soy y lo bien que lo hago, a mí no me crece ese ego, ¿no? Entonces se tienen que dar estas circunstancias y además ahora se está teniendo en cuenta que no solo se dé en el cole o en el instituto, en el centro educativo, sino que se dé también fuera del cole, que puede ser ahora pues ciberbullying por el móvil, bueno, pues ese tipo de cosas. Que antes, cuando no existían las redes sociales y no existía tanta información o tanto acceso a la tecnología, acababa el acoso escolar a las 5 de la tarde y los fines de semana los niños estaban bien, que el lunes empezaban con dolores de barriga, ahora hablamos de esto y tal, pero es que ahora es continuado, o sea, es desde las 12 de la noche del lunes hasta las 12 de la noche del siguiente lunes. Entonces se tienen que dar esas cosas para que hablemos de acoso escolar. De acoso escolar. Fíjate, me llama la atención lo que estás diciendo de que necesita espectadores. Sí. Porque muchas veces cuando vemos el acoso escolar, vemos estos vídeos que graban ellos mismos, ¿no? Los acosadores o los cómplices. Exacto, los cómplices de los acosadores, que es una cosa que a mí me llama la atención de decir, no solamente estás haciendo una actitud violenta hacia otra persona, sino que encima te estás llevando como el trofeo, ¿no? Es que lo necesitas. Porque, ¿qué personalidad podríamos decir de las personas que acosan? Porque nos centramos muchas veces en el acosado, pero también creo que deberíamos de poner el ojo, ¿no?, en el acosador, porque yo como madre, si tuviera en mi casa una persona que está acosando a otra persona, me gustaría también identificarlo, porque me gustaría poder trabajar
Eso, ¿hay una personalidad determinada para ser acosador? Pues generalmente, aparte de que pueden tener realmente, si tú empiezas a rascar, suelen ser personas con autoestima muy baja, pero cara al público la autoestima la tienen muy alta, ¿no? Y son, bueno, pues suelen ser los líderes del grupo de líder del cole, del instituto, pero cuando empiezas a escarbar tienen problemas emocionales. Entonces necesitan ese reconocimiento para crecerse ellos. Entonces, bueno, pues alguien que puede ser líder, alguien que puede tener una cara violenta también en casa. Porque, claro, esto a veces no lo hablamos, pero en el cole están cierto tiempo o en clase. Yo muchas veces a los padres y a las madres de mi clase lo digo, es que yo lo voy a tener 2 años y tiene un perfil violento, en el aula tiene un perfil violento, lo voy a tener un tiempo determinado, pero tú lo vas a tener toda la vida. Claro. O sea, cuando tenga 14 años o 12, porque ya hay niños, sobre todo chicos con 12, que se encaran a las familias, que encima son corpulentos y tal, cuando tengan 14 o 16 años, a quien van a acosar va a ser a la familia, y lo vemos, porque si el perfil de la madre o del padre pues es un perfil más tranquilo, pues manipulable, que muchas veces nos encontramos con este perfil, van a ir a por ellos. Ya, bueno, antes había un programa en la tele que hacían, que se llamaba Hermano Mayor. Sí, madre mía. De Pedro Martín Zavala. Con muchísima violencia en casa. Sí. Eso se da. Eso se da. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Pues si vemos que es un niño que muchas veces está aislado, que sabemos que es líder, bueno, pues no fomentarle y no hacerle crecer ese tipo de violencia en el colegio. Claro, ¿cómo podríamos ayudar a este perfil? Porque al final no deja de ser una víctima este niño, aunque está siendo el acosador, muchas veces son víctimas de la propia violencia en la que viven en casa. Claro, muchas veces decimos pues que en casa estén atentos, que en casa pongan, ¿no?, un poco el ojo, pero cuando la violencia está ocurriendo en casa, ¿de qué manera podemos ayudar a estos jóvenes a eliminar, ¿no?, esa actitud violenta? En el cole tenemos que tener 28 ojos, no sé cuántas orejas, para poder atender a todos y a todas, todo el alumnado que tenemos en las aulas, ¿no? Entonces, si en casa ya tenemos este problema de violencia, en el colegio no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Además de tener que dar parte pues asuntos sociales y bueno, luego ya el papeleo que nosotros hacemos de manera interna para poner esto en conocimiento de a quien pertoca, la escuela tiene que ofrecer herramientas a ese niño, esa niña, de pues el psicopedagogo, el psicólogo del colegio, si le tenemos que acompañar, o sea, se tiene que dar parte de lo que nosotros creemos o pensamos o sabemos que está pasando en casa. Entonces hay que ayudarles, desde luego, no tiene que haber un acompañamiento a esa persona, no se le puede dejar solo porque no tiene herramientas, porque es muy joven. Y porque es un niño, al final, claro, es que... Entonces, las herramientas son muy pocas, se trabaja mucho a nivel emocional desde infantil en los centros educativos, pero muchas veces ese trabajo que se hace en el aula, en casa, luego nos sigue, que decimos, por favor, la educación en valores, generemos confianza, apoyemos en las tareas, motivemos a nuestro hijo y a nuestra hija. Muchas veces eso no lo tienen, solo lo tienen en la escuela, y la escuela además es un lugar de seguridad para ellos. Claro. Esto es fuerte, que en muchas ocasiones es la escuela el lugar seguro, no es la casa. O sea, ya no se da la violencia en el cole, sino que se da en casa. Aquí la escuela tiene mucho trabajo por hacer, tenemos mucho que necesitamos, bueno, es que necesitamos... Y tenéis recursos, Irene, para poder, porque claro, la teoría es maravillosa y es increíble, ¿no?, poder darle a estos niños que no tienen esos recursos en casa, que se puedan dar en la escuela, pero tener recursos para poder hacerlo. Bueno, recursos. Al final, recursos humanos nos faltan muchos, porque, bueno, si cumples el currículum, sabes que además trabajo en el ministerio y muchas veces lo comento con la ministra y le digo, es que yo soy un niño, una niña que en mi clase está mal, yo no doy la clase. Y se lo estoy diciendo a la mayor figura de mi trabajo, ¿sabes? Digo, yo no doy clase porque yo no puedo ver un niño llorando o súper contento que te alborota la clase y dices, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver por qué estás así de contento, vamos a ver por qué estás así de triste o de rabioso, tal, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí es como que necesitamos cumplir el currículum y al final lo conseguimos porque hacemos malabares para hacerlo, pero
necesitamos docentes involucrados en esa salud emocional de nuestro alumnado. De recursos, sí, necesitamos recursos. No podemos trabajar con 30 alumnos en clase, cada uno con sus necesidades, cada uno diferente, y darles todo lo que necesitan en todo momento. Para nosotros es un trabajo arduo, pero claro, a quien le gusta la educación, pues sí, es vocacional, es lo que hay, ¿no? Claro. Sí. Y ahora, bueno, lo has visto que uno de cada 4 docentes, ya no maestros docentes, ya hablando de secundaria y universidad también, han perdido la vocación. No quieren seguir trabajando. O sea, un trabajo tan vocacional, han perdido las ganas de ir al colegio por falta de recursos, por cómo están los niños y las niñas en las aulas, por el poco apoyo que recibimos de las familias. Has visto viñetas de, bueno, antes yo suspendía, mi padre me decía, ¿qué ha pasado? No es normal que te suspendas, voy a hablar con la profesora y que me diga qué hago contigo y qué medidas tomar. Y ahora es al revés, cuéntame porque mi hijo ha suspendido porque mi hijo tendría que aprobar, porque tal. Entonces, ha cambiado el rol. Que eso ayuda y fomenta muchísimo también todo el tema del acoso escolar, porque al final esas actitudes de los padres en los que sus hijos nunca hacen nada mal, y entonces siempre los problemas al final son los demás, al final también están alimentando y dando alas a que determinadas personalidades se crezcan. Hemos hablado de la figura del acosador, pero ¿y del acosado? ¿Cómo podemos identificar? Porque yo creo que si hay algo que nos parte absolutamente el alma a cualquier familia es sentir que a nuestros hijos les están haciendo daño. Pues a ver, lo normal es que sean niños y niñas que se aíslan, que están en su habitación, retraídos, que no hablan, que les ves que han cambiado la actitud, que tienen menos ganas de comer, dolores de barriga para no ir al cole, sobre todo en los más pequeños esto, dolores de barriga, dolores de cabeza, continuados. Lo ves por casa triste, pues eso, que antes a lo mejor era un niño o una niña alegre, que podía hacer cosas en familia y ahora no quiere, se mete en su habitación. También es verdad que la adolescencia fomenta mucho y además es necesaria esa soledad en su habitación para hacer sus cosas. Pero sí, claro, porque es difícil, Irene, porque yo, por ejemplo, ahora, ¿no? que estoy viviendo una adolescencia con un chaval de 14 años, tiene una parte hiper reservada, ya esa parte que estábamos acostumbrados, pues por las tardes siempre veíamos una serie de familia antes de irnos a dormir, jugábamos al uno, determinadas cosas, y de repente ves que seguimos haciéndolo con su hermana, pero él enseguida se marcha y necesita como... esa soledad. Sí, necesita pero porque necesita, es parte del desarrollo, es algo normal. Pero si tú ves... que tu hijo pues, no tiene la actitud que tenía antes, que a lo mejor no come, que cuando está cenando está aislado porque pues eso, en silencio, come poco, no quiere ir al colegio, le duele la barriga. Sí. Nosotros lo identificamos mucho cuando nosotros teníamos el caso de bullying en casa, lo identificábamos porque siempre los domingos por la tarde, cuando empezábamos a organizar ya la mochila para el lunes, ya empezaba a haber cosas físicas. O sea, a él le dolía mucho la barriga y al lunes se levantaba con muchísimo dolor de cabeza. Y se repetía mucho en el tiempo. Y entonces llegó un momento que dijimos, es que algo pasa, porque al final ese dolor de barriga, porque además no era inventado, o sea, él físicamente, estaba sintiendo ese dolor de cabeza y ese dolor de barriga hasta que descubrimos efectivamente que es que había problemas en el colegio. Pues son signos que bueno, pues acentúan que algo pasa en el cole, lo mismo que al revés, algo pasa en casa. Por eso te he dicho, los profes tenemos que tener las orejas, la vista en todos, porque también son signos de alerta, esa soledad, ese aislamiento, esa tristeza. Por eso trabajamos tanto el tema emocional, ¿no? En actividades en grupo, en gran grupo, en pequeño grupo, porque al final un niño explota. Sí. Un niño explota y si se está hablando en clase y se está trabajando alguna dinámica emocional y el niño le sale, porque yo lo hago con palitos depresores, ¿no? Si le sale una pregunta en el palito depresor en el que él tiene que exteriorizar lo que siente,
hay muchas veces que nos damos cuenta porque o se derrumba, Claro. o no sabe qué decir, o se queda descolocado. Entonces, bueno, pues desde la escuela también tenemos que estar muy pendientes. O dolores de barriga también, es que allí también nos pasa esto, dolores de cabeza. Pero suele ser eso, un niño aislado, un niño poco hablador, que ha cambiado su actitud completamente, Sí. pues como tú Y como comentabas. las notas, ¿no? También, Sí, las notas porque también, muchas claro, veces niños, académicamente. exacto, académicamente de repente dan Hay un un bajón. bajón, sí, hay un bajón. ¿Qué hacemos? Empezamos a detectar estos comportamientos en nuestros hijos, nos empiezan a entrar los nervios porque además es un momento en el que empiezas ya a darte cuenta que algo está pasando con tu hijo y claro, quieres abarcarlo todo como Necesitas ya. Sí, lo necesitas ya. Es como quiero cortar esto de raíz, pero ¿cuál es el protocolo que deberíamos de seguir? A ver, lo primero, si ves bueno, si veis que vuestro hijo o vuestra hija tiene este tipo de actitud, es comunicarlo a la escuela. Porque claro, tenemos que estar atentos de qué pasa, ¿no? Y por lo menos si pasa en el colegio, que sepamos y que investiguemos y que rasquemos qué está pasando en el aula. Buscar ayuda psicológica. En la escuela se la van a dar, se la van a ofrecer, pero muchas veces es necesaria una ayuda externa y entiendo que aquí muchas veces la gente nos dice, no, pero no tenemos medios económicos, ¿no? Porque no todas las familias pueden pagarse un psicólogo. Sí. Pero bueno, tenemos el médico, podemos ayudar, hay un montón de asociaciones que lo hacen de una manera gratuita, hay apoyos, hay que buscar el apoyo necesario donde sea. O sea, y además tú, por ejemplo, en redes sociales eres una persona súper abierta y bueno, yo también, y siempre encontramos a alguien que nos puede dar un poquito de seguridad y escribirle y decirle, mira, tengo este problema, por favor ayúdame. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar de manera gratuita, que no me lucro de esto porque al final hay personas que no tienen esos medios, ¿no? Pero bueno, buscar ayuda psicológica, hablar con nuestro hijo, por eso decía que la importancia de la comunicación. Desde pequeños te sientas a cenar, hablamos, vemos qué pasa y al principio costará un poquito, pero luego poco a poco iremos, pues eso, normalizando que a la hora de la cena hay que hablar y cuando tenga 14 años vendrá, oye mamá, mira, he tenido este problema, pero ya no de acoso, de cualquier otra cosa, me gusta una chica. Sí. Algo natural, que también la parte de la sexualidad también hay que contemplarla, ¿no? Que llega un momento en el que dan más pasos y qué mejor que tu familia para explicarte, para ayudarte y para estar a tu lado. Claro, ¿sabes? Pero no puedes lograr eso si no lo has hecho desde pequeño, porque yo veo muchas veces familias, ¿no? Que dicen, es que, claro, no me cuenta nada. Y yo pienso, hombre, pero ¿y cómo ha sido tu comunicación desde que son chiquititos? Porque claro, lo que no podemos pretender es no haber tenido nunca ningún tipo de comunicación. Yo toda la vida me he metido en la cama con mis hijos y era el ratito de contarme, pues lo llamábamos el momento rollitos. Y nos contaban nuestros rollitos, entonces pues yo le contaba lo que me había pasado, ellos me contaban las cosas y es una manera de que vayas siempre estableciendo como un lugar seguro y un lugar de confianza y sobre todo sin juicio. No, hombre, que eso es importantísimo porque es verdad que a veces las familias, sin darnos cuenta, porque todos amamos a nuestros hijos, pero establecemos unos juicios que hacen que luego nuestros hijos muchas veces en la adolescencia pues que tienen otro tipo de comportamientos, otro tipo de valores en ese momento de los que nosotros ponemos en la familia y sienten que hay tanto juicio que no se atreven a contarnos. Entonces es importante que seamos capaces de puedo no estar de acuerdo contigo, pero no te voy a juzgar. Claro, no, la asertividad al final pues también hay que trabajarla, ¿no? Y no, pues no juzgar el comportamiento de nuestros hijos y nuestras hijas, sino hacerles preguntas para que ellos reflexionen. ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Qué te lleva a hacer esto? Y así, pues bueno, son ellos los que se están juzgando, o ya no juzgando, sino los que se están retroalimentando o están pensando en qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. El ratito rollito es muy guay, yo lo he dicho en cena, pero bueno, que puede ser que hay personas que llegan a las 11 de la noche a su casa o a las 10 de la noche a su casa, que a esas horas deberían de estar los niños y las niñas en la cama, pero
Si son más mayores, suelen estar despiertos. O el desayuno, que O el muchas desayuno. veces dice, Pues oye, el desayuno pues, nos vamos muy rápido. pues o sea, nos despertamos antes. Maravilloso. Métete en la cama antes. Maravilloso. Y te despiertas y dices, oye, pues si el cole empieza a las 9, a las 7:30, sin madrugar, además, No. yo, a mí me parece una maravilla. Acabo yo, que me despierto súper pronto. Eso sí, pero... Pero que te levantas a lo mejor a las 7:30 y eso para las personas a lo mejor que tienen turnos más tarde, que llegan a casa más tarde, pues intentar Siempre hay un buscar, ratito que siempre se hay un coincide. ratito que se puede Siempre. coincidir. Si no es todas las noches porque tenemos turnos de noche para trabajar, es el fin de semana, Sí. es un domingo, es un sábado, es un lunes porque coincide que los lunes es mi día libre. Sí. O sea, siempre Siempre. hay un ratito y más si se quiere. Sí. Lo primero es querer. Y luego fíjate gestos, ¿no? Yo voy a dar un tip de algo que yo hacía. Yo tuve una época con la televisión, con el programa por la tarde-noche, y luego tenía pues muchos eventos y había muchos días que llegaba tarde y mis hijos ya habían cenado y ya estaban en la cama. Y entonces yo lo que les hacía es les hacía un nudo en la sábana. Y entonces cuando se levantaban por la mañana tenían esa sensación, ¿no? De mamá no ha podido estar con nosotros a cenar, pero ha estado, ¿no? He venido. Y parece una tontería porque ahí no hay una parte de comunicación, pero es como Sí, estoy aquí. Es comunicación Exacto, no verbal. Exacto, Y al estoy final aquí. ellos se despiertan, ven el nudo, mamá ha estado, Claro. ¿sabes? Y aparte... Y eso luego el fin de semana te crea, pues porque a lo mejor de lunes a viernes hay gente que por trabajo, Sí. por vida, pues no pueda, pero intentar incorporar un detalle así, ¿no? Que luego el fin de semana te ayuda, ¿no? A abrir ese canal de comunicación. Es una maravilla Sí. lo que haces así, porque no todas las familias, no nos encontramos con este tipo de familias de normal y ojalá tuvieran todos un poquito pues eso, ¿no? Son nuestros, o sea, son los hijos, son tus hijos. Pero es que tiene mucho que ver también. Yo, debido a todo lo que me ha pasado a nivel de salud mental, he hecho tanta terapia también que eso me ha dado mucha formación. Y yo creo que muchas veces somos padres sin tener ni idea. Y somos padres y amamos a nuestros hijos con locura, pero no sabemos muchas veces cómo nuestros actos van a influir. Entonces yo creo que se necesitan mucho este tipo de charlas porque a veces hay padres que no hacen cosas no porque no quieran, sino por el absoluto desconocimiento. Identificamos a nuestros hijos, sabemos que están sufriendo acoso, ponemos todos los medios encima de la mesa, hablamos con profesores, profesionales, etcétera, para acompañarlos, pero muchas veces no nos damos cuenta a tiempo, nuestros hijos sufren acoso durante un periodo largo y muchos adolescentes empiezan a tener esa idea de suicidio. ¿Hay una edad en la que el suicidio esté más presente? A ver, bueno, no hemos hablado de los espectadores que... Bueno, efectivamente. Pero sí. súper rápido. Son también cómplices y ellos, si ven una situación de acoso escolar, tienen que denunciarlo igualmente a su familia. O sea, no hace falta ni al profesor si no tienen confianza, pero esos ratitos de cena, aunque sea yo el espectador, y bueno, ¿sabéis que a Ana le está pasando esto en el colegio? Que la meten en el baño para insultarla o que le han quitado hoy el almuerzo y tal. O sea, incluso el espectador puede dar... y debe. Pero sí, por supuesto. Pero así como, muchas veces lo hacen como comentarios de pues hoy a Ana le han metido en el baño y le han quitado el almuerzo. O sea, típico comentario que para él a lo mejor es una risita, sí. Pero a mí como madre me hace, ¿cómo? A ver, explícame qué ha pasado, tal. Y yo lo comento en el, oye, mira, que sepas que mi hija me ha dicho esto y más que nada para que estés alerta. Claro. Ya está, no pasa nada. Y en cuanto a la edad del suicidio, bueno, o de los intentos, es verdad que los niños pequeños, más pequeños, conocen la muerte, hay que trabajar el duelo y todas estas cosas, que además es súper importante, súper interesante, porque 1000 veces lo hemos dicho, que el duelo no es una muerte solamente, de una persona, puede ser la separación de tus padres. Total. El primer duelo que tenemos es cuando nos quitan el chupete en nuestra vida, lo que pasa es que de esto no nos acordamos, pero bueno, hay muchos duelos. Puede fallecer tu mascota, también es un duelo. Total. Y bueno, pues hay que se mude de ciudad tu mejor amiga. También es un duelo porque he perdido a mi amiga, de tenerla todos los días a no tenerla. Entonces, ese duelo hay que trabajarlo. Ellos, o sea, los niños saben lo que es la muerte, pero no saben que se pueden quitar la vida. En eso hay que diferenciarlo. Conforme
se van haciendo más mayores, también es cierto que aquí ya juega internet, redes sociales y el mundo digital, que es como ha bajado el consumo de tecnología a una media de unos 8 años, me refiero a contenido, ¿eh? Sí. Luego es verdad que hay niños de 2 o 3 años con el teléfono, pero bueno, están jugando o viendo vídeos y tal de dibujo, pero de consumo de información en el que yo soy consciente de la información que estoy buscando ha bajado a 8 años, sobre todo a nivel pornógrafico, que esto es muy Eso es fuerte. una barbaridad. Entonces, claro, con 8 años, que es cuando toman la comunión, el regalo estrella ahora es el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes lo que le estás regalando a tu hijo, es una herramienta muy peligrosa. Total. O sea, tienes que tener en cuenta lo que puede conseguir con ese teléfono y lo que le puede Es que no pasar. tienen madurez todavía para poder entender la información que tienen ahí. No son conscientes de todo lo que pueden encontrar en internet. Es que aunque tengan control parental, o sea, la información, o sea, saben más estrategias que nosotras para buscar información. No, y que el control parental, el que lo revisa de la marinera, Sí. porque yo a veces me encuentro en los YouTubes estos infantiles, Claro. a veces hago un contenido que digo, pues el rango de edad no lo tengo yo muy claro. Como la canción esta nueva que no sé quién es el cantante, pero súper famoso que bueno, una letra de toma pan y moja, y ese acceso lo tienen los niños. Claro, y luego lo cantan tan normal, pues como las canciones de reggaetón. Sí, o sea, sí. es que es, vamos, poesía pura, ¿sabes? Es para morirse. Entonces, claro, ya el momento de pensar en quitarte la vida, son más mayores, son conscientes de lo que están haciendo, quizá no de la gravedad de lo que pueden llegar a conseguir. Que es irreversible, ¿no? Sí, porque muchas veces yo creo que con edades un poco más tempranas no son conscientes de que es irreversible. Sí, de que te va y no son conscientes del dolor que van a causar a la familia. Total. Porque el otro día leía en las estadísticas que me sorprendió muchísimo que el tema del suicidio es una cuestión de género. Sí. Porque además era por un varón hay 4 mujeres que se suicidan, y de hecho en edad adolescente el colectivo más perjudicado eran chicas entre los, lo tenía aquí, los 14 y 24 años, 22, una cosa, o 22. 14. Exacto. ¿Por qué es una cuestión de género? Porque son las niñas las que... A ver, las niñas maduramos antes, las chicas maduramos antes, además estamos más expuestas a lo que hemos comentado muchas veces. Yo tengo una pareja, te mando una foto semidesnuda porque eres mi novio y considero que me la pides y es un acto de amor que yo te mando una foto semidesnuda, pero ahora tú eres dueño de esa foto. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras. Y esa foto, o sea, porque a lo mejor él no tiene el mismo sentimiento que tiene ella, porque nosotras somos siempre más dramáticas, más emocionales, esto ya es cuestión de la personalidad. Claro, no pensamos lo que puede pasar con esa foto, porque yo ahora soy tu pareja, pero mañana dejo de serla y tú haces lo que te da la gana con mi foto, que ahí ya también nos metemos en temas legales, me refiero, es ilegal, contenido delicado, tal, aquí ya también entraría a nivel policial y a nivel temas legales, pero a nivel emocional, yo te mando a ti una foto, tú haces lo que te da la gana, se lo mandas a todos tus amigos, y ¿cómo me siento yo mañana en el colegio? Que sé que todos los de mi clase me han visto desnuda. Y más en esas edades que para nosotros eso, pertenecer a un grupo, pertenecer al grupo y estar bien dentro del grupo es algo importantísimo. Yo leía también, por el tema del género, que los chicos en esas edades cuando tenían dificultades, acababan siempre teniendo una tendencia más a las adicciones, y entonces que los varones tendían mucho más al consumo descontrolado de alcohol, drogas, pornografía, etcétera, cuando estaban mal, y que sin embargo las niñas cuando estaban mal acababan aislándose en la soledad. Sí, más problemas de salud mental, depresión, ansiedad, etc. ¿Qué pasa? Que si no tienen herramientas y si la familia no está pendiente, es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. No es lo normal, pero sí se da en muchos casos. Entonces sí que hay que estar pendientes de la actitud de nuestra hija, de cómo está en casa, de cómo está en el cole,
de si no va al colegio, porque bueno, en el cole sí que pues, o van en el autobús o los llevamos nosotros, sí. Pero ya en la adolescencia suelen ir solos. Sí. Entonces sí que hay que tener ahí una comunicación súper fluida con los profes del cole para saber si mi hija está yendo al cole o no, porque yo puedo pensar que sí, pero a lo mejor se está escaqueando o se mete en el baño y ahí... ¿Sabes? O sea, son situaciones que hay que estar muy alerta, ayudarles, tener esa, sobre todo la chica, o sea, la madre generalmente tiene más confianza. Muchas veces las chicas, niñas, quieren más al padre, pero a la hora de estos temas, entre iguales de sexo, es mucho más fácil hablarlo. Hay que tener los signos de alerta, o sea, hay que tener las orejas, estar con las antenas puestas para detectar estos signos de alerta. A mí me da muchísima lástima porque además cada vez, ¿sabes qué pasa? Que me he dado cuenta que las redes sociales, bueno, aparte, trastornos de conducta alimentaria, ¿cuántos cánones de belleza y estereotipos hay y nos marca la sociedad? Que tenemos que ser perfectas, 90, 60, 90, pues delgadas, alta, rubia, morena, no sé cuál. Y los filtros de todas las plataformas estas, de Instagram, que al final dices, oye, escúchame, no soy yo. Puedo entender un filtro divertido, de sí, quiero tener unas orejas, quiero ser un payaso, quiero ser... Pero que te estén metiendo dentro de Instagram los filtros, que es que ya es una manera de que te están diciendo no eres suficiente, no. ¿Sabes? Aquí en las redes lo que te muestras a la gente es que tienes que ser guapa sí o sí. Igual que las operaciones. Total, si el regalo de los 18 son operaciones estéticas. Y más sobre todo en esas edades, porque yo creo que ya en nuestras edades, que también ocurre, sí. Pero en esas edades en las que eres tan vulnerable, en las que cualquier cosa, que no te ves bien, porque además es que en la adolescencia, como estamos en este periodo, todo, que nos van entre que sí que tengo pecho, que no tengo pecho, que sí que tengo culo, que no tengo culo, los pelos, el tal, los granos, los niños, la voz, o sea, es normal. Que es verdad, que es que el momento de adolescencia estamos todos ahí en una transición hormonal física, claro, y que estés en un momento tan vulnerable y que ese consumo en las redes sociales te esté constantemente diciendo tú como eres no eres válido, porque lo que tienes que hacer es ponerte este filtro, es que joder, ahí tendríamos que hacer una reflexión como sociedad profunda, sí. Interesante. Pero claro, hemos dicho, cuando tienes los signos, ¿no? De que te das cuenta que tu hijo tiene acoso, vale, pues vas al profesor, haces terapia, etcétera. Pero claro, cuando ya estás en ese proceso de que ves que tu hijo está con pensamientos suicidas y está en un momento emocional muy, muy complicado, ¿qué podemos hacer? Ir a un especialista en salud mental, desde luego. O sea, lo primero, alertar a tu médico de cabecera, al médico privado, lo que tengas, alertar de qué está pasando y trabajar una terapia. O sea, no se puede dejar muchísimo apoyo familiar, muchísimo apoyo de tu entorno cercano positivo, o sea, que te vaya a aportar a ti esa seguridad, cariño a más no poder. Pero claro, no todos somos profesionales de la cabeza, ¿sabes? Entonces, igual lo que yo pienso como madre, que está ayudando a mi hija, y lo hago con la mejor intención del mundo, por supuesto, a ella no le viene bien. Entonces, siempre tenemos que buscar ayuda de profesionales. Aquí sí que no hay... Bueno, pues me la llevo un día al parque y tal. Sí, te la llevas un día al parque, hablas con ella, se distrae. Pero necesitamos que un profesional, un especialista en esto nos diga cuáles son los pasos o qué podemos hacer con ella y qué no podemos hacer, porque quizá para ti es maravilloso llevar a tu hija al parque, pues está teniendo un trastorno de conducta alimentaria de su cuerpo, de no sé qué, que si se ve mal, que si se ve muy delgada, que si pues mi amiga tiene pecho y yo no, tal, y la llevo al parque y es una exposición externa que nadie la va a juzgar, pero ella sí se siente juzgada porque hay 10 personas en el parque. Entonces, algo que para ti es normal, pues ir a dar un paseo por el río o lo que sea, hace que yo crea que yo tengo problema, que yo crea que todo el mundo me está mirando y que todo el mundo dice qué horror, mira qué gorda, mira qué delgada, mira qué alta, mira qué tal. Entonces, tú lo haces con súper buena intención como madre, vamos a salir a despejarnos, a correr, a pasear, a tomarnos algo, un agua, y realmente me estás exponiendo a que la gente me mire. Yo quiero estar encerrada en casa, o quiero... Entonces, sí buscar, o esos momentos en los que pueda salir a la calle y que yo no me sienta juzgada,
pero hay que buscar ayuda de profesionales, desde luego. O sea, las terapias es como cuando tienes una enfermedad, como cuando tienes un cáncer, tú no te puedes curar en tu casa. Sí, O sea, no el te cáncer puedes lo quedar en vemos tu tan casa comiendo normal. manzana. Claro, el cáncer lo es, entre comillas, tan normal. Tengo que ir a un oncólogo a que me lleve pues una dieta, que me haga la quimio, tal. Pero ¿y nuestra cabeza? O sea, ¿qué pasa? Que nuestra cabeza no Que el está órgano enferma. más importante para mí que tenemos, Es que es lo más el que menos importante. tratamos, el que menos trabajamos, el que menos miramos y el que más desolación, angustia y nos puede Es causar. nuestro motor. Es nuestro motor, Entonces, absolutamente. sí que cuando, pues yo es que como normalizo y lo veo tan normal ir al psicólogo que voy desde hace años y para mí es una terapia, o sea, es que es lo mejor. De hecho, cuando voy, le digo, Alberto, yo ya vengo a hacértelo pasar bien porque te cuento cada cosa y le digo, al final te voy a cobrar yo a ti, ¿sabes? Ya con la broma. Pero es que lo considero tan normal, o sea, y no se normaliza. No. Pero, y luego no hay medios tampoco, porque si tú ahora vas a la seguridad social con un problema de salud mental, te llaman dentro de 6 meses. De 6 meses yo ya no necesito ayuda, es que igual esa persona sí ya se suicida. Y ya no, claro, y ya no solamente que es que te llamen dentro de 6 meses, es que luego el tiempo en el que tienes que estar con ese profesional, porque al final, si alguien está en un momento sensible, difícil, y tú te sientas con un profesional en el que muchas de las sensaciones muchas veces es que no estoy siendo apreciada o querida o que me siento sola y tienes a alguien que de repente está mirando el reloj, no por el profesional, sino por lo que le están marcando y ala, venga, corre, claro, joder, es que no estamos ayudando mucho. No, por eso el tema de a ver, yo sí que voy a un psicólogo pagando, pero bueno, pues hay terapeutas que pues o tienen un precio más bajo o ayudan de manera desinteresada, o hay sitios en los que, asociaciones en las que sí que ayudan. Haremos una búsqueda que me parece interesante. Haremos una búsqueda de las asociaciones. Ana ayuda mucho, y además en infancia sobre todo, pero bueno, haremos una búsqueda de para poder darla, porque me parece interesante, porque para las familias que tienen medios, y ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel exacto España, porque las familias que tienen medios, bueno, pues se pueden permitir al final la rapidez, ¿no?, de encontrar un profesional privado, pero para aquellas familias que no tengan los recursos, que puedan tener también esa rapidez, porque sepan exactamente a qué asociaciones. Sí, y se necesita, bueno, aparte ahora con el tema online, es que levantas el ordenador y ya estás teniendo tu terapia online, que a mí me gusta físicamente, o sea, personalmente. A ver, yo, fíjate que yo hago terapia online, he hecho física, he hecho terapia de todas las maneras, ya estoy para ver, pero fíjate, cuando yo creo que es un adolescente, en un momento, exacto, en un momento tan complicado como es una persona que está con tendencias suicidas, yo creo que es importantísima. Sí, pero que tenemos la opción de online si no quiere salir de casa, si no se encuentra, bueno, pues, oye, hoy me encuentro mal y no puedo salir, no te preocupes, que te levanto el ordenador y te vas porque tienes que hacer esa terapia. Sí. Entonces, bueno, pues ya tenemos pues esa opción que es súper buena, que es un buen uso de la tecnología. Y tenemos esa opción para ayudar a nuestra familia, ¿no?, a nuestros hijos y a nuestras hijas. A mí me gusta de manera personal porque la empatía y la conexión que se genera no es la misma. Y los movimientos físicos dan mucha información al profesional, claro. La manera de si te has duchado, si no te has duchado, que parece una tontería, pero esas cosas son súper importantes. Entonces, al final, si haces una terapia presencial, hay mucha información que se pierde en online, sin embargo, cuando te tengo aquí, al final, oye, pues si estás tratando a lo mejor una depresión de una persona y te estás dando cuenta que esa persona se ha dejado a nivel aseo personal, tal, no sé qué, pues eso te está dando también información. Entonces yo también creo que cuando realmente estás en un proceso de estos, es importante que al final que sea de manera personal, pero que si no tenemos esa opción, pero bueno, buscar ayuda por lo que comentábamos. Cuando te sale un cáncer tienes tan normalizado que tienes que ir al oncólogo, pero cuando tienes algo en tu mente que te perturba, no eres capaz de ir a un psicólogo. Y sobre todo yo creo que aquí hay un mensaje a las familias. Durante muchísimos años hubo mucha vergüenza con el suicidio y las familias lo escondían. Porque además yo creo que los padres, cuando sus hijos tienen tendencias suicidas, sienten muchísima culpa, mucha culpa. Entonces, pero es normal. Es normal que lo sean, pero no son culpables de absolutamente nada. No son culpables, pero... Entonces, es importante
quitar esa vergüenza, esa sensación de culpa, no se tiene que esconder, no hay nada en lo que sentirse avergonzado. Por eso es importante hablar de estos temas para que las familias se den cuenta que la mejor opción y la mejor ayuda que van a darle a su hijo o su hija va a ser buscar ayuda profesional y no esconderlo. Y luego además esas familias son testimonio para... yo es que como estoy tan en el tema de ayudar, esas personas luego pueden ayudar a otras personas, a otras familias que se encuentren en la misma situación, a poner solución, a ver cómo empatizar, porque han vivido el mismo proceso, porque pues se han encontrado en esa situación. Entonces me parece que hay que aprovechar que esas personas quieran, ya no es la visibilidad de su hijo, pero sí que hay personas que quieren, que se han dado cuenta de lo que han pasado, y a familias y las personas que han intentado hacerlo o lo han pensado, que quieren dar ese testimonio de, ostras, yo me pasó esto, actué así, pero no me di cuenta, necesité ayuda, fue un tiempo duro, me sentí de esta manera, tal. Pero visibilizar que la importancia es la vida, ¿no? Total. Entonces, ese testimonio de esas personas que han pasado por ese calvario me parece una ayuda brutal para las personas que están pasando ahora por ello. Fíjate, yo tengo una persona muy cercana que intentó suicidarse y con el tiempo hemos podido hablar. Y yo creo que hay una parte del testimonio que es fundamental y muy importante, que es esa parte de que ese acto no se puede retroceder. Porque muchas veces yo creo que cuando estás en un pozo muy profundo, cuando estás en una sensación como que ya no puedes más, no llegas a tener la capacidad, ¿sabes? Quieres terminar con ese dolor, quieres terminar con ese sufrimiento porque no ves ni una salida ni nada, pero muchas personas que han llegado a cometer el acto y que gracias a que no ha pasado nada, exacto, pues porque ha habido una intervención de una familia o de su familia o ha ocurrido algo que ha conseguido evitar la desgracia, muchas veces cuando se despiertan son conocedores y dicen, madre mía, si hubiera consumado, no hubiera habido vuelta atrás, ¿no? Y entonces creo que hay una parte de los testimonios efectivamente que ayudan a las personas que estén ahí a entender, ¿no? que ha habido otras personas en una situación parecida y bueno, contar su historia. Yo las personas que he entrevistado, porque bueno, cuando paso muestra o cuando paso algún test son anónimos, pero sí que es cierto que a veces me han dicho pues, o que quieren hablar y lo han intentado, y las que no lo han conseguido, gracias, lo primero que sienten es arrepentimiento y culpa. Claro, es otra fase, ¿no? Es que otra hay que fase. pasar con un profesional, pero es gracias que me ha salido mal. ¿Sabes? O sea, ¿qué acabo de hacer? O sea, no son conscientes, ellos quieren acabar con el dolor, esas personas que... Pero, claro, no... Y sí, muchas veces sienten valentía a la hora de hacerlo, pero es cobardía el enfrentarte al problema. Que no pasa nada por ser cobarde, que cobardes somos todos, yo la primera. Pero es esa... Yo fíjate, creo que más que cobardía, Irene, yo creo que no tienen la capacidad de ver la solución. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces nos enfrascamos, y sobre todo en edades jóvenes. En edades jóvenes, desde luego. Creo que muchas veces ya no es porque digas no pongo más, sino porque dicen no soy capaz de ver la solución. Por eso creo que la importancia de hablar, ¿no? Porque muchas veces es verdad y nos pasa en el día a día, ¿no? Muchas veces tenemos un problema que lo hacemos muy grande y que somos incapaces, o en el trabajo, a mí me pasa muchas veces cuando tengo que desarrollar proyectos, ¿no? O tengo que hacer cosas y de repente estoy tan metida en ese proyecto que soy incapaz de ver otras opciones. Y es cuando de repente se lo cuento a otra persona que de repente me dice, o sea, pues si haces esto y dices, joder, escúchame, por eso la importancia de compartirlo. Exacto. Pero en cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, cuando lo compartes, siempre es mucho mejor, porque tienes esa visión que tengo yo, que tú no tienes, y que a lo mejor te ayude, y que tu idea y mi idea juntas, ¿sabes? Siempre y porque el problema se hace mucho más pequeñito. Mira, yo me acuerdo que tuve, pues en plena adolescencia, que tuve la típica gilipollez que tenías un novio y entonces te gustaba otro y entonces mandas un mail y al final ese email
se manda, no sé cómo, no sé cómo, pero un mail que iba destinado a una persona acaba enviándose a 350 personas que yo tenía en mi base de datos. Entre ellas estaba mi familia. Adolescente. Claro, o sea, yo me acuerdo esta noche, te lo juro, o sea, me acuerdo esta noche de decir, madre mía, la que he liado, pero de tener angustia, de pasarlo mal, de tener esa sensación de, hostias, yo mañana como narices me levanto, me enfrento a esto y te juro que era una bola y sobre todo pensando en mis padres porque era un email muy personal, era un mail muy íntimo y se me hizo un mundo. Y fíjate, luego cuando hablé con mi padre, porque mi padre quedaba mejor, me dijo, ¿por qué coño has mandado este email a 200 y pico personas? Y yo, pues es que era mi intención. Ahora me río, pero en ese momento, claro, lloraba como una magdalena. Y entonces, claro, mi padre vio mi desesperación, ¿no? Y me dijo, Ana, no tiene importancia. No tiene importancia. Y yo le estaba dando una importancia enorme, ¿no? Porque era como mi reputación, mi vida, mi tal. Claro, y al mi final, intimidad. mi intimidad. Claro, sí, tal. Claro, es normal. Y ves esa parte de no juzgar, ¿no? Esa parte de estar ahí en tus padres, pues que seguramente que lo que mi padre leyó en ese email diría, madre mía, la madre que la parió. Yo he pasado por esto también. Pero su consuelo fue quitarle guerra. Pero a mí me ayudó muchísimo. Claro. Porque de repente, algo que yo estaba haciendo un mundo, él me dijo, no pasa nada. Claro, es que es la naturalidad. No pasa nada y dentro de 4 o 5 días todo el mundo se olvidará de este email. Y efectivamente acabó. Ya se ve, gracias. Pero bueno, aprendiste o supiste, Fíjate, pasaste ese miedo por la noche. Fue una muy buena lección para quitarle tanta importancia a las cosas que nos pasan. Pues mira. Sí, que al final luego dije, fíjate el disgusto que me he llevado y al final tampoco es para tanto. Entonces sí es importante, ¿no? Yo ahí entiendo, o sea, es la ayuda del profesional y que seamos capaces de que se comuniquen mucho con nosotros para que los problemas no se lleguen a hacer tan gordos que se llegue a pensar, ¿no? Que no hay una solución mejor. Y yo creo que también... Seguimos con la comunicación. Sí, es que da igual la comunicación con los hijos, la comunicación con la familia, la comunicación con la pareja, es que es la base de todo. De todo. Y yo creo que también cuando tus hijos, cuando tu hijo si está pasando por un proceso así, yo creo que también la terapia en familia es importante, ¿no? Para que nos dé herramientas a los padres de cómo ayudar. Sí, a ver, cuando tú te encuentras en una situación así... Y superarlo, porque... Sí, porque la persona adulta al final tiene pues como más templanza, más herramientas y luego cuando pasa el proceso es cuando cae. Durante el proceso estás más involucrada en ayudar a tu hijo. Sí, porque estás ahí, estás en la pero acción. necesitas el apoyo, por eso decía que cuando vas a un profesional te tiene que ayudar a ti como madre y darte las herramientas para ayudar a tu hijo o a tu hija que se encuentra en esta situación. Entonces, algo que consideras que tú consideras que estás haciendo fenomenal, quizá para tu hijo y tu hija no es lo correcto porque el perfil pues requiere que no se hagan esas cosas, y ahí entra la terapia en familia, ¿no? El que cuando él está en terapia yo también recibo instrucciones para ayudar a mi hijo. Y el profesional enseguida te dice cualquier cosa que necesites, además están súper a mano, cualquier duda, escríbeme. Es algo que es un proceso que se pasa muy en conjunto con la persona que te acompaña, y luego el colegio, por supuesto, si estamos hablando ya de personas menores, el colegio es una clave y una pieza fundamental en esto, que muchas veces es mejor dejar pasar un curso escolar con aviso, lógicamente hay un diagnóstico tal, con aviso a la inspección educativa, que ahí no hay ningún problema, porque si está escolarizado pero no va al centro, pues si es por un tema de no va al centro tienes que establecer un protocolo de absentismo, pero en este caso si hay un diagnóstico y se requiere que esté en casa porque el colegio le va a estresar más y es un elemento... Hombre, es que si al final has llegado ahí porque tienes a tus agresores a lo mejor en el colegio... No se van. Claro.
O sea, no sé, sí, pero aquí siempre pasa lo mismo con el acoso, ¿no? Que es como el que, o sea, el acosado es el que se tiene que ir del colegio. Ya, ¿Pero por qué? ya. Que se Porque- vaya, o sea, que se marque al acosador, eres tú el que lo estás haciendo mal, vete tú, cámbiate tú de colegio y aquí se cambia siempre a la víctima, ¿sabes? Entonces, Porque la víctima, los padres y las familias de la víctima están con tanto miedo y quieren Claro. quitarle ese problema que pones soluciones en el momento. Sí, rápidas, Quieres que ser sí. rápido. O sea, no quieres ver a tu hijo sufrir, entonces no quieres esperar a que se haga un protocolo, a que realmente a esta persona... Y fíjate, yo, sobre todo en menores, donde las conductas todavía se pueden reconducir, es que fíjate qué fracaso que se tenga que sacar a la víctima y que se tuviera que sacar al acosador. Porque me parece un fracaso de la sociedad, ¿sabes? Creo que con determinadas edades, con 10, con 11, con 12, con 13, con 14 años, deberíamos de ser capaces de reconducir, ¿no?, esas conductas, de ser capaces realmente de poder cortar el problema de lo que está ocurriendo y no señalarles, porque señalar a la víctima es una putada, pero señalar al acosador también, porque es una cosa que le va a marcar de por vida, y muchas veces nos damos cuenta que esos acosadores es que están siendo víctimas en sus casas. sí, sí, y necesitan ayuda también, o sea, son menores que muchas veces no son conscientes ni de lo que están haciendo. Yo tuve un caso de alumno acosado que lo cambiaron de cole y lo tuve yo, cuando ya, y claro, nos avisó Inspección Educativa para decirnos que este niño pues había sufrido acoso escolar, además bastante gordo, y que no eran solo insultos, o sea, fue muy duro. Violencia física. Fue muy duro, y que tuviéramos, pues eso, un poco, claro, te pone un poco en situación, ¿no? Yo al alumnado no le dije nada, pues es un niño nuevo, tal, bienvenida como a todos, o sea, todo normal. Pero este niño tenía tantísimo miedo que asumió el rol de acosador. Ya. Entonces necesitaba ayuda, porque ahora él es el que estaba acosando a los demás. Claro. Entonces, claro, cuando pues, se le trata con la bienvenida, se le acoge como a cualquier otro niño, pero él viene con un escudo de no me va a hacer nadie daño ahora, y a la mínima saltaba. Y claro, cuando nos dimos cuenta, porque además es que fue inmediato, o sea, fue llegar y es que no, a la semana ya estaba, dijimos, ostras, ha cogido el rol de acosador, es él el que está acosando ahora, vamos a ver cómo actuamos. Entonces, bueno, fue una actuación rápida porque nos dimos cuenta, pero hay que tener en cuenta que muchas víctimas, al cambiarlos de centro educativo, pueden adquirir el rol contrario. Por miedo o por saber lo que se siente, que también lo hacen, por saber lo que se siente. Entonces, claro, hay que estar súper pendientes desde casa y desde la escuela. Hablamos de estar pendientes de las actitudes, de cómo nuestros hijos hacen un cambio en casa, etcétera, para poder identificar eso. Pero fíjate, yo creo que dentro de los adolescentes hay un problema gigantesco, o por lo menos para mí como madre difícil de saber dónde está el límite, y es mundo redes sociales, mundo dispositivos de teléfono. Claro, por un lado empiezan ya a tener una edad en la que les quieres dar autonomía, confianza, no te quieres meter en su vida privada, porque no es su vida privada. Pero claro, estamos viendo que dentro de estos móviles están ocurriendo como el juego del momo que me comentabas antes, que es que se me han puesto los pelos de punta cuando me lo estás contando. Para las personas que no sepáis qué es el juego del momo, es una gallina con cara de loco que va poniendo retos a los niños, pero los retos son de tómate las pastillas de tu casa, átate a las vías del tren, o la última prueba es suicídate. Entonces, claro, ¿cómo controlamos esto? Porque hay una parte que dices, te quiero dar la independencia y la autonomía de que tú tengas tu dispositivo móvil, pero por otro lado quiero saber si estás consumiendo este tipo de información, porque claro, cuando tú y yo éramos jóvenes era muy fácil, porque tú consumías la información en una tele. Entonces, claro, tus padres entraban y a lo mejor, pues si estabas viendo algo de porno en el Canal Plus ese con rayas, o estabas haciendo cualquier cosa,
pues enseguida tú cambiabas el canal, enseguida tus padres ya... La picardía. Exacto, ya veían que, pues, que estabas viendo alguna cosa así que no tocaba, pero era mucho más difícil esconderte, por así decirlo. Pero claro, es que ahora estamos diciendo vamos a estar alerta de determinadas conductas, de determinados mensajes, de determinadas cosas, pero joder, es que nuestros hijos tienen un dispositivo Eso absolutamente privado. ¿Cómo? A ver, bueno, está el control parental. Sí, pero el control luego hay parental intimidad. ya con 15, 16 años ya no les estás poniendo un control parental, porque vale, yo, mi hija Ya, pequeña... pues la confianza, lo de siempre, confianza, comunicación. Claro, a tu hija pequeña le puedes controlar, pero al mayor ya no tanto, pues está claro. Claro, le digo, déjame el móvil que voy a mirártelo, y me mira como... Y que Ya, también, pues soy tu madre, ¿sabes? No sí, sé, al pero final- también lo entiendo, porque al Sí. final está teniendo una conversación privada, o se ha enfadado conmigo, y está teniendo una conversación con un amigo, y está despotricando de mí, pues yo tampoco quiero que él pase, o sea, porque lo entiendo, No, con es esas normal, edades, es parte- que es esté parte- diciendo parte. que es parte del proceso, pero me resulta como muy complicado, porque exponemos a nuestros hijos en una edad de muchísima vulnerabilidad, les exponemos a una cantidad de información con los retos, con la pornografía y todo, que joder, que van a afectar a la salud mental de nuestros hijos. Sí, están habiendo ahora en la adolescencia por el consumo de pornografía, por el juego del momo, que bueno, el juego del momo salió en 2016, o sea, no es actual, lo inventó un japonés y el momo murió, ¿sabes? Pero parece ser que ha vuelto a resucitar en las escuelas, algo que ya no existe, digamos, que se acabó, ha vuelto a resurgir, porque además lo comentaba contigo, una amiga mía me dijo, Irene, tú que estás en el cole, ¿qué es el momo? Y le dije, ¿quién te ha dicho eso? Y me dijo, mi hija pequeña. Digo, ¿pero y qué te ha dicho? Y me dice, nada, pues está teniendo episodios de hacerse pipí en la cama porque tiene pesadillas. Y al final soltó pues una conversación de el momo. Y entonces dijo, ¿el qué? ¿Qué has dicho? Y dice, nada. Y no quiso hablar. Ella cogió el momo porque o sea, se dio cuenta, pero como no sabía lo que era el momo, entonces me dijo, ¿qué es esto? Y le dije, ¿quién te ha dicho? Entonces, ya sabía el tema y me dice, tía, por eso no me ha querido volver a repetir lo que era, ni me ha dicho lo que estaba hablando con su amiga, porque... Y ahora he descubierto que el pipi que se está haciendo es porque tiene miedo a que el momo aparezca. O sea, porque el momo no es como el coco que te metía en el saco, que también es una aberración. Pero bueno, antes... O Freddy Krueger. O Freddy éramos Krueger, qué pequeñas, miedo. que me daba muchísimo A mí miedo también. a dormir, madre mía. A mí también. Pero claro, el momo aparece y te está obligando a hacer cosas que tú no quieres. Como, tómate las pastillas de tu madre, roba 50 euros a no sé qué, quítale el almuerzo a tal, ponle chinchetas a la profesora en la silla, o sea... Y Primero tenemos- empiezan con este tipo de chorradas, que no son ninguna chorrada, pero bueno, tira que te va, pero es que acabas con, no, ponte en la estación delante del tren y cuando vaya a pasar te apartas, y si no te apartas, o sea, y si no te da tiempo porque tu capacidad de reacción, o sea, es que es muy O fuerte te lo que estamos tropiezas o diciendo. cualquier cosa, claro, es que es gravísimo. Bueno, estamos viendo los retos de los niños de tienes que saltar de un Sí. tejado a otro tejado, que sobre todo yo lo leía el otro día en una entrevista con un psiquiatra, ¿no? Y hablaba de la parte del cerebro y entonces en la adolescencia, porque cometemos a veces este tipo de estupideces que cuando eres adulto dices, pero ¿en qué momento? ¿Cómo se te puede ocurrir? Y es que dentro del desarrollo del cerebro de los niños, pues la esta del miedo está como mucho más pequeña y entonces nos creemos inmortales, nos creemos inmortales. Entonces hay una parte química, ¿no? Hay una parte de la composición del cerebro cuando somos adolescentes que nos hace estar ahí. Entonces, por eso hay que estar... Por el tema de las hormonas, exacto, claro, obviamente, hay picos. muy atentos a todo esto. A mí me encantaría, te lo digo de verdad, que como sociedad empezáramos a reflexionar un poco, porque si no se hiciera ese tipo de pornografía agresiva, si no se hicieran esos juegos que es que no llevan a nada, porque es que no es bueno ni para un adulto ni para un niño, sino que empezáramos a controlar un poco también qué es lo que producimos para el entretenimiento. Porque Pero es el madre acceso, mía. Ana, porque la pornografía ha existido toda la vida. Pero no con esta violencia. Tía, yo me acuerdo de la pornografía cuando De nosotros capítulos. éramos pues, pequeñas, era un porno light. Sí, no, pero bueno, que hay... O el acceso por lo menos a la masa, ¿no? Sí, Siempre ha habido sí. pornografía violenta, De todo, pero, claro. de todo, pero bueno, era como
como la gente que estuviera más metida en un círculo como más oscuro que podía adquirirnos los CDs. No, ahora es normal, ahora es súper... Hombre, ¿no te acuerdas cuando íbamos al videoclub a por pelis que estaba la cortinita esta que no podías pasar? Que yo me acuerdo que mi padre me decía, no, eso es para mayores de 18. Y yo le decía, pero ¿y qué? Y me decía, nada, películas que no van para nada. Digo, y yo, pero papá, es que he visto a una chica... No, eso es para mayores. Tú ahí no puedes pasar, ven aquí, ven aquí. Y una vez entré, pero eso de entré, papá, estoy aquí. Y me dijo, sale ahí. Que claro, sí. Al final... pero es que ahora, claro, y ahora, ahora ya no es papá, coges el móvil es que ahora y coges el tiquití móvil y ya. Pero claro, ahí hay mucha educación familiar, mucha educación en el cole que la hacemos, pero también desde las familias es necesaria, porque pues eso, ese consumo de pornografía, ese consumo de violencia, porque ya no hablamos de pornografía, hablamos de violencia. Vamos a pegar. Ahora, ¿cómo van los niños y las niñas a los colegios con cuchillos? Pero bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En normalizar la violencia y apuñalar a un profesor, como ha pasado en Francia? El otro día en... Sí, el otro día aquí, sí. Pero es que yo creo de verdad, que tiene muchísimo que ver con el consumo de la información que se están haciendo en edades muy tempranas. Por eso. Porque yo no creo que muchas veces estos niños con esas edades no saben ni lo que están haciendo. Entonces, yo creo que es súper importante que las familias, para detectar el acoso, tanto si tu hijo es el acosado como el acosador, para detectar si tu hijo está en una situación vulnerable de pensamientos suicidas o de intento de suicidio, para evitar el día de mañana que tengamos cualquier tipo de comportamiento violento, para que seamos capaces de tener relaciones sexuales satisfactorias y sanas con nuestras parejas. Necesitamos de verdad que se vuelva a crear un vínculo de comunicación y de confianza entre las familias y entre la escuela. O sea, esa división, porque al final el lugar donde más tiempo pasan nuestros hijos es el colegio. O sea, es que nosotros dejamos a nuestros hijos en el colegio durante 8 horas y de lunes a viernes el tiempo que nosotros como padres pasamos es muchísimo menos que pasa en el colegio. Entonces yo creo que tenemos un ejercicio muy importante que es restablecer la confianza y la comunicación que existía entre padres y profesores, que eso va directamente a repercutir en nuestros hijos y que se vuelvan a establecer las figuras de autoridad. Porque eso es lo que te iba a decir, que hemos perdido la autoridad totalmente. Pues que hemos perdido la autoridad en los padres, en las familias, hemos perdido la autoridad. Y la autoridad, no hablo de la autoridad en el castigo o en pegar o en el enfado, la autoridad es el respeto. Exacto. Porque además, a determinadas edades, todos tenemos que aprender límites. Los límites son importantísimos y los límites te los pone una autoridad de respeto. ¿Sabes qué pasa? Que los maestros, los docentes, estamos considerados autoridad desde el 2012. Creo que es desde diciembre del 2012. Es decir, equiparados igual que los médicos, a un policía. Pero no se nos tiene el mismo respeto. Un policía te multa, te puede llevar a la cárcel y yo no, pero bueno, podríamos hablar con un policía, podríamos entrevistar a un policía y también la autoridad y el respeto. Sí, pero bueno, que nos encontramos con que sí que se le tiene como un poco más de ostras, nosotros no. Ya. ¿Qué pasa? Pero es que fíjate, la autoridad, que es una de las cosas que a mí de los profesores, una de las cosas que a mí me sorprende, que hemos quitado la autoridad a los profesores, los padres. Sí. ¿Sabes? Que no solo los niños, porque los niños hemos intentado toda la vida que el profesor pues escaquea más en cosas, pero son los padres las Pero esa picardía es muy chula también, porque al final es parte de la inocencia y de la infancia, ¿no? Que intentar... Sí, la han quitado. Y por eso yo creo que ha aumentado la agresividad dentro de las aulas. Sí, pero yo por lo que nosotros detectamos en los centros educativos y por lo que se detecta es cómo tenemos más familias separadas, más familias pues con divorcios y tal, que gracias que la mujer ahora trabaja fuera de casa, pero menos tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Qué pasa? Que el tiempo que se le da no es de calidad.
y el tiempo que se le da es como una sobreprotección. Tenemos a nuestros hijos en una burbuja y nada les puede pasar y nadie les puede tocar. No, y no queremos ser los malos. Claro, y no queremos ser los malos. Entonces, si pasa algo en el colegio, la culpa es del profesor. ¿Y el profesor qué ha hecho? Y el profesor no sé qué, ¿sabes? O sea, es como, te voy a creer a ti. En lugar de decir, vale, me has contado esto, pues ahora voy a hablar yo con Irene, a ver que me cuente ella lo que ha pasado realmente. No, eso ya no existe. O sea, hay familias que sí, pero el 90% no hacen eso. El 90% vienen a darte explicaciones. Oye, ¿por qué a mi hijo le has hecho no sé qué? ¿O por qué le has castigado con tal? ¿O por qué no sé cuántos? ¿O por qué? Y le digo, bueno, esa es la versión de tu hijo, pero escucha lo que ha pasado realmente, porque él te ha contado lo que ha considerado que te tiene que contar. ¿Sí? Claro. Como en una mediación, nos sentamos aquí, hablamos una parte, otra parte, y vemos o sea, llegamos a un consenso o vemos la verdad cuál es. Total. Porque lo que tú me cuentes pues es verdad, tu verdad, pero luego pues hay que escuchar la otra verdad y hay que hacer una comparativa de versiones. Entonces, claro, directamente nos encontramos que vienen y oye, mi hijo tal... Espérate, no sabes lo que ha pasado. Sí. Entonces, esa autoridad ya se nos ha quitado, porque las familias, los padres dicen, mañana hablo yo con la profesora y ese castigo te lo quita, o eso no sé qué, o tal. Entonces, esa autoridad, de hecho, es que a nosotros nos ha pasado en el cole. A mí me da igual que me dejes sin ir a la excursión, porque ahora va a venir mi padre, por ejemplo, va a venir mi padre y él dice que va, y si él dice que, o sea, que voy, y si él dice que voy a ir. Claro, tú sabes como no creo diciendo. Pero es que fíjate, yo estoy convencida que esa parte de la autoridad, esa falta de autoridad que se le está dando al profesorado, repercute directamente en el acoso escolar. En el acoso escolar y en la formación de la persona, del hijo, de su personalidad. ¿A quién va a respetar ese niño o esa niña? Ni a mí como profesora, claro, ni a ti como padre, porque ahora me viene bien lo que estás diciendo, pero luego si tu versión no me viene bien, voy a ir a la mamá, y si no voy a ir a los abuelos, y si no tal. O sea, ya está aprendiendo estrategias de escaqueo para él salirse con la suya. O sea, no se está educando realmente como se debe de educar a un niño o una niña, porque luego cuando sea una persona adulta en el trabajo, ¿qué va a pasar? Si no consigo lo que quiero, ¿qué va a pasar? Bueno, pues frustración, ¿no? Porque yo creo que te estamos creando niños muchas veces con una tolerancia a la frustración súper bajita, y entonces acaban dejando todas las cosas a medias, pues porque... Y vulnerables. Exacto, y vulnerables. Yo creo que es importantísimo. Irene, vamos a ir, exacto, porque tú y yo podríamos estar aquí 50 horas, vamos a ir terminando, pero para resumir, para las personas, yo me quedaría con lo más importante, yo creo que de toda la conversación, que ha sido comunicación. Como nosotras, comunicación, o sea, comunicación, buscar ese ratito, el que sea, es que me da igual, por la mañana, por la noche, por la tarde, un domingo, que solo sea un día a la semana, pero comunicarnos, pero es que con la pareja ya te pasa. O sea, es necesaria esa comunicación con tu marido, con tu mujer, o sea, con tus hijos es más, o sea, están formándose, o sea, son personas que han nacido del vientre, que no saben y que poco a poco van educándose en la sociedad con lo que nos viene y con lo que se nos ofrece. Entonces, qué mejor que tener ejemplo en casa, tener seguridad en tu casa. En la escuela intentamos darla, ¿no? Pero en la escuela están muchas horas, pero un tiempo determinado de su vida, pero en su casa van a estar muchísimo más tiempo. Total. Qué mejor que tener seguridad con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. Es que a veces la figura de los padres, pues bueno, pues esa vergüenza, ¿no? Pero con tu hermano, con tu hermana, que sois más de edades similares, tal. O sea, es necesaria esa comunicación, es necesario esos momentos de hablar, de normalizar las emociones, los malos momentos, el he perdido no sé qué, lo que sea, no me han salido las cosas como yo quería, pero bueno, esto es un aprendizaje, si no es así es porque tiene que ser de otra manera. O sea, comunicación con nuestros hijos, comunicación con los profesores de nuestros hijos, comunicación con los padres de los colegas de nuestros hijos. Siempre. Que a mí me hace mucha gracia que estamos en 800 millones de WhatsApp y el WhatsApp se utiliza para ¿quién tiene la chaqueta roja? Yo no. María está mala. Uy, lo siento, que se mejore. ¿Me puedes enviar una captura de lo que ves? Esto fatal, esto no se hace, que sean responsables. Utilicemos, que al final tenemos unas vías de comunicación hoy en día con los padres de nuestros hijos, utilicemos esos medios también para preguntar.
oye, ¿cómo se están sintiendo vuestros hijos? ¿Están yendo contentos? ¿Están bien? Tengamos comunicación en interesarnos por la salud emocional de nuestros hijos y por las personas con las que pasan al final tantas horas al día. Así que comunicación. Hacer preguntas clave también, porque ¿qué tal el cole? Bien. No. ¿Qué es lo que has aprendido hoy en el cole que te ha gustado más? ¿Has almorzado con alguien? Aquí ya podemos tener mucha información. ¿Con quién has almorzado hoy? No, pues sola. ¿Sola? No, con ta. No, pues, ay, no has jugado con Juan, ¿no? Porque Juan estaba en... Ahí ya, eso da mucha información. ¿Cómo te has sentido hoy en el colegio? ¿Sabes? O sea, que no sean preguntas de sí, no. O sea, que les puedas sacar un poco de jugo, más ¿no? ¿Qué tal el cole? Bien. ¿No? ¿Qué has aprendido? ¿Con quién has jugado? ¿Qué actividad de la que has hecho hoy más te ha gustado? ¿Con quién has almorzado? Entonces, ese tipo de preguntas nos dan muchísima información a las familias y a los docentes para poder después actuar y ayudarles. Claro. Pues comunicar, ayuda de profesionales, no sentir vergüenza en absoluto, tener una mirada sin juicio a lo que nos está pasando, tanto a nivel familiar como a nuestros hijos, etcétera. Y sobre todo, pues yo creo que hay una parte muy importante en todo el tema del suicidio, que es buscar esa ayuda profesional, que son las únicas personas que realmente nos van a poder ayudar a tener un protocolo de actuación y a poder acompañar de la manera que esa persona necesita, de una manera personalizada, y que estemos a su lado. Si es que yo creo que además cuando la gente está en un momento vulnerable es el acompañamiento, si es que no tenemos ni que decir es que muchas nada. veces solo con estar los dos sentadas ya me siento acompañada. acompañada y me siento bien, ¿no? No necesito ni hablar contigo, solo con saber que estás ahí, yo ya me alimento. Total. Irene Alegría, un millón de gracias. Gracias a ti por dar visibilidad, como siempre. Nada, nos vemos pronto, Javi, seguro que tendremos. Seguro. Y a vosotras, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya sabéis, si tenéis cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier necesidad, estáis pasando por un momento difícil, necesitáis encontrar a profesionales o ayuda que puedan ayudar a vuestra familia o a vuestros hijos, no dudéis en preguntarnos a Irene y a mí. Haremos muy pronto un listado de las asociaciones sin ánimo de lucro que os pueden ayudar, y estamos aquí pues para acompañaros, que es la parte más importante. Un saludo. Un saludo.